nos metemos con qué es el mercado laboral, que tiene su definición más básica y sintética, que es un imaginario en el cual la oferta de empleo más la demanda que existe de empleo conforma el mercado laboral. Si ustedes están ofreciendo trabajo a alguien o están demandando trabajo, son parte del mercado laboral. Es una definición básica, pero tal vez uno siempre se maneja con conocimientos intuitivos sobre cuestiones cuando se va metiendo en el mundo adulto. Hay muchas cosas que se dan por entendidas y siempre es bueno poder conocer los fundamentos de los conceptos. Vamos a seguir teniendo en cuenta esto para tomar nuestra primera diferenciación sobre formas de empleo, que es la más básica de todas y en muchas sociedades no es muy importante, pero en la nuestra sí, que es la diferenciación entre empleo formal y empleo informal, muchas veces conocido como trabajo en blanco y trabajo en negro. Nosotros cuando hablamos de empleo formal estamos hablando de un trabajo que está registrado, regulado y protegido por marcos legales y normativos. Quiere decir que nosotros estamos formalmente reconocidos como trabajadores ante el Estado. Vamos a estar inscritos en el ANSES, vamos a tener todos nuestros derechos garantizados, vamos a tener representación gremial. Nosotros acá tenemos una serie de detalle de cuáles son las prestaciones que vamos a tener, como aportes a la seguridad social, vacaciones pagas, todos los acuerdos de convenio respetados. Vamos a tener una representación sindical, lo cual es muy importante. Los diferentes beneficios y características particulares que correspondan al sector donde nosotros prestamos servicios también van a estar respetados. Cuando haya una negociación colectiva, que la más común de todas es la negociación paritaria, cuando se actualizan los salarios, generalmente una vez por año, bueno, todos esos aumentos de salario que negocie nuestra representación sindical van a estar impactados en nuestro sueldo. Nosotros vamos a tener, y en este caso es tal vez más evidente, podemos empezar a charlar de por qué significa lo formal. Vamos a tener nuestro sueldo depositado en una cuenta bancaria, muy probablemente. Y esto nos puede ser un puntapié para entender un poco más qué significa la formalidad. Si nosotros tenemos un sueldo depositado en una cuenta bancaria, quiere decir que ya empieza a haber terceros actores, aparte de quien me emplea y yo empleado, que están interviniendo en nuestra relación laboral. Llegado el caso en el cual yo quiera reclamar ante el Estado que no se están reconociendo mis derechos, bueno, ya hay una evidencia y una prueba en el banco de que a mí me están depositando un sueldo y de que soy un empleado de alguien que me está dando trabajo. La contracara de esto, y es una problemática muy importante en Argentina y que se ha profundizado y agudizado mucho en los últimos años, es el trabajo informal. También referido como trabajo en negro. Muy probablemente todos los que estamos acá tengamos a alguien conocido que trabaja de manera informal o hasta nosotros mismos podemos serlo. Y estamos hablando de un trabajo que no está registrado, no está reconocido como un empleo ante el ANSES, ante el Estado, y por lo tanto está en muchas peores condiciones a la hora de recibir reconocimientos de derechos como sí se da en el empleo formal. ¿Por qué? Porque uno no va a tener una representación sindical, no va a poder acceder a eso porque no existe como empleado a nivel formal. Va a tener que negociar sus aumentos de sueldo probablemente de palabra. Tiene una posición mucho más frágil a la hora de exigir derechos, pero esto es algo que sucede mucho y por eso es bueno tenerlo presente. La verdad es que la mayoría de las personas en nuestro país no puede escapar a esta lógica y de hecho la necesidad de trabajar termina coadyuvando a que uno acceda a este tipo de contrataciones irregulares. La diferenciación nos interesaba plantearla porque sabemos que la mayoría de los empleos que uno sale a buscar de manera inicial, la mayoría están bajo esta condición. Y a veces, por tener información incompleta, uno no sabe qué decidir
si tomar o no un empleo porque está en condiciones informales o porque está en condiciones formales. Problemas vamos a encontrar en los dos tipos de empleos. Los empleos formales también tienen problemas de relación con los empleadores. Lo que tiene, como dijo Santiago, que esas posibilidades de cualquier conflicto tienen un mejor canal de diálogo, ¿sí? Más visible. No estás exento de tener problemas porque estás empleado de manera formal, no estás completamente exento de eso. Con el empleo informal, lo importante es saber qué tipo de riesgos está afrontando para, en base a eso, decidir si prefiere tomarlo. Porque la realidad es que en la Argentina el empleo informal abunda y también abunda la necesidad de trabajo. Pero muchas veces pasa cuando somos jóvenes, que a veces tomamos un empleo sin saber que está necesariamente mayor o en menor medida bajo la informalidad, ¿sí? Entonces pensamos que el empleador va a responder por nosotros en determinadas cuestiones, pensamos que lo que nos están pagando está reflejado de otro lado, pensamos muchas cosas y eso podemos aprender a identificarlo antes de buscar el trabajo y en base a eso decidir si tomamos o no ese trabajo, a pesar de los datos que estamos viendo. Ahora sí, disculpa, Santi, te dejo. Sí, y de hecho, lo último que vamos a agregar sobre esto, antes de pasar a la próxima filmina, que tiene un dato muy interesante, es que ustedes sepan como jóvenes que el hecho de estar en un empleo informal, que significa, o sea, estar empleado informalmente está mal. El hecho de que ustedes accedan a un empleo informal por el motivo que fuere no significa que ustedes estén renunciando a sus derechos. Ustedes van a seguir siendo titulares de todos los derechos laborales que nos corresponden a todos por constitución, ley y todas las normativas que estén por debajo. Lo que sucede es que se dificulta a la hora de blanquear esa relación y exigir que esos derechos se respeten. Pero como bien dice Marcos, bueno, también puede pasar en una relación de empleo formal. Y nosotros tenemos una estadística del Ministerio de Trabajo que indica que 6 de cada 10 jóvenes hasta 24 años que trabajan no están registrados. Ya con esto estamos, no sé si ustedes están choqueados como Dicky, yo estoy choqueado. Es fuerte, es un flagelo que nos pasa mucho en nuestra sociedad argentina. Y en particular una población vulnerable como son los jóvenes. Nosotros esto también lo profundizamos en el podcast, pero la población joven está desde hace años reconocida como una población vulnerable para la sociedad argentina. El Estado tiene una política pública particular de empleo de jóvenes que se llama Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que nosotros la vamos a ver en el segundo webinar. Y de hecho el Estado toma acción en forma de política pública porque tiene presente esto, que los jóvenes tienen muchas dificultades a la hora de acceder al mercado laboral mediante un empleo formal, a mucho más que los adultos de otras edades. Bueno, acá nosotros tenemos otra filmina con mayor información sobre las diferencias entre empleo formal e informal. Nosotros estas filminas se las vamos a pasar. El aporte que queremos hacer justamente es que para que no exista esa situación de que los jóvenes se conformen a ciertas condiciones de trabajo por falta de conocimiento, conocer que, bueno, las condiciones de informalidad existen, pero acá, por ejemplo, en la filmina lo que pretendemos hacer es enumerar para poner en la balanza cuáles son los riesgos de aceptar un empleo informal, ¿no? Y que a su vez hay otros datos que también les vamos a exponer sobre cómo se publican las ofertas laborales, ¿sí? Entonces, para contrarrestar todo lo que nos impone la informalidad, los riesgos que tiene, la seguridad que nos da lo formal es los canales de diálogo sobre nuestra situación laboral, la representación sindical, la bancarización, ¿sí? La cobertura ante riesgos del trabajo, porque no hay que olvidar que cuando uno es empleado, lo que está poniendo es su fuerza de trabajo. ¿Qué implica? Su fuerza de trabajo es poner nada más y nada menos que la cabeza y el cuerpo de lo que uno hace, y eso a veces implica un riesgo, por más que no lo vea, ¿sí? Entonces, cuando vas a
a evaluar sobre la posibilidad de aceptar un trabajo informal, también hay que poner en la balanza eso. ¿Quién va a responder por nosotros dependiendo del trabajo que estemos agarrando? ¿Sí? Entonces, poniendo en la balanza todo eso es que nosotros podemos apelar a otras herramientas como fortalecer otras redes de contactos para tener más llegada a más ofertas laborales y yo poder elegir de a poco, por más que sea difícil, porque los empleos a veces no están publicados, y bueno, no quedarse con esta postura del empleador de que, bueno, tómalo, déjalo, ¿no? Porque es a lo que nos sometemos a veces desde muy temprana edad, a tomarlo, déjalo. Uno quiere empezar a tener sus primeros ahorros, su primera salida laboral, su primera experiencia profesional, ¿por qué no? Y bueno, a veces nos sometemos a ciertas lógicas extorsivas. Y vamos a llegar a nuestro tercer contenido del día de hoy, que es la red de contactos. Esto también lo tienen abarcado en un podcast, que es un contenido que buscamos abarcarlo desde la pregunta de, bueno, ¿cómo se cubren los puestos laborales? Nosotros tenemos que comprender que emplear a alguien en el mercado laboral para el empleador conlleva un costo bastante alto, en costo de oportunidad de hacerlo y costos administrativos. O sea, es una decisión importante más que nada teniendo en cuenta la estructura del mercado laboral argentino, donde los principales empleadores son pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad lo que buscan todos los empleadores, desde la pequeña empresa, del almacén de barrio hasta las grandes compañías, es tener la mayor cantidad de previsibilidad posible a la hora de contratar a alguien. De hecho, si ustedes quieren hacer una lectura de la historia del capitalismo, pueden hacerlo entre esta tensión entre lograr previsibilidad y tomar riesgos. Entre menos previsibilidad hay, mayor es el riesgo de contratar a alguien. ¿Por qué nos sirve comprender esto? Porque de hecho todo lo que nosotros hacemos, como estudiar, acumular experiencia laboral y tener referencias, que esto es la red de contactos, el networking, son insumos que hacen que al empleador le indique que nosotros vamos a poder realizar determinadas tareas, que vamos a tener determinado compromiso. Son indicios de lo que puede llegar a esperarse de nosotros en una relación laboral. Y estas cuestiones le generan previsibilidad y mayor confianza al empleador. Por eso nosotros, si bien es algo difícil de medir a nivel de investigación, hay estudios que indican, si vemos la segunda filmina, un número muy importante, que es de que 8 de cada 10 trabajos no salen al mercado laboral. ¿Cómo se cubren? Bueno, mediante referenciaciones, mediante recomendaciones. Esta es su cara ahora. Así están ustedes. No me Claro, es un número muy alto. Está bien, no es una cifra oficial como sí la del Ministerio de Trabajo que nosotros tenemos sobre empleo no registrado. Pero nos da un indicio muy importante de cómo se maneja el mercado laboral, y es por esto, por la previsibilidad y la recomendación que nosotros tenemos para darles, teniendo todo esto en cuenta, es que ya desde su temprana edad, en un principio, ustedes tienen que empezar a construir su red de contactos. Tienen que lograr que en ámbitos que no son de una gran presión, como puede ser una entrevista laboral, demostrar lo que ustedes pueden hacer y saben hacer y en qué son muy buenos, para que la gente que está a su alrededor, la gente que los va conociendo, pueda tenerlos como referencia y eventualmente ustedes puedan llegar a ser recomendados y también puedan conocer a personas que los pueden llegar a ayudar el día de mañana en algo que ustedes tengan que hacer, o de hecho si ustedes tienen que contratar a alguien. Son formas muy importantes y que tienen una preponderancia muy grande en el mercado laboral, la de la red de contactos, así que en todas sus instancias de formación, ya desde ahora, desde la escuela, cuando vayan a formarse en alguna otra institución, universidad, lo que sea, y en todas sus experiencias laborales, tengan presente que es importante conformar esta red de contactos y les va a dar muchas facilidades el día de mañana.